Familia Nature Sunshine, bienvenidos a todos los que se acaban de conectar. Mi nombre es Hugo García, gerente de ventas de Nature Sunshine México. Me da muchísimo gusto estar nuevamente con todos ustedes y además muy emocionado por la webinar que vamos a tener el día de hoy porque tenemos un invitado muy especial. Es un invitado que ya ha participado en Nature Sunshine, lo han conocido en algunas capacitaciones, en algunas convenciones, nos ha acompañado justamente también. Y la verdad es que, pues de manera personal, le agradezco muchísimo el que se haya dado el tiempo, de que nos esté regalando también estos momentos, porque además es una persona que conozco y que siempre tiene algo que le aprendes. Y la verdad es que es un gran ser humano que siempre está dispuesto a compartir. Y quiero platicarles también un poquito más acerca de él. Heriberto Fernández es un conferenciante y coach con 29 años ya de experiencia. Es creador del principio de humanismo productivo, que se enfoca en la formación del individuo que es parte de una familia, un equipo, una empresa y de la sociedad de toda una nación. A él le apasiona mucho que sus conferencias tengan profundidad, con practicidad y dinamismo, y la verdad es que esto, todos los que hemos tenido oportunidad de escucharlo y de vivirlo, la verdad es que sabemos que así es, son conferencias totalmente diferentes que siempre tienen un toque pues muy personal de él que lo caracteriza y que la verdad es que siempre se agradece muchísimo. Y él comparte que desarrollar un individuo impacta en sus distintos círculos, sumando hasta llegar a los resultados finales. Con sus motivantes conferencias, él ha llegado a países como México, Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua, Costa Rica, Panamá, Colombia, República Dominicana y los Estados Unidos. Y pues también muestra de la trayectoria que él tiene, es que tiene 4 libros que ha escrito hasta el momento y de hecho creo que él les tiene preparada una sorpresa también acerca de ello. Y pues sin más preámbulos para que lo podamos disfrutar, podamos aprovecharlos. Los dejo con Heriberto Fernández. Adelante, muchas gracias. Muy amable, Hugo, por tu presentación. Qué adrenalina tan especial se siente estar entre ustedes, aunque sea en este formato de tipo virtual. Y sí, en definitiva, en un momento más les voy a platicar cómo ustedes se pueden ganar uno de los libros que yo he escrito, el que te lleva por nombre El color de la actitud, el cual incluso, bueno, nos da herramientas para cómo enfrentar situaciones como las que estamos pasando actualmente de manera exitosa, cómo salir triunfante de una tormenta como esta que estamos viviendo. Pero bueno, el tiempo realmente ya saben que parece que tiene una enemistad con cada uno de nosotros porque pasa muy rápido. Así que vamos a meternos a nuestro tema de una buena vez, que lleva por título el mayor activo de mi red. ¿Cuál es el mayor activo? Si tuviésemos que distinguir o diferenciar entre activo y pasivo desde la perspectiva económica, veríamos que un pasivo es un gasto que no va a volverse más dinero, siempre será un gasto, siempre será una salida. Y un activo es aquel que genera más dinero, que adquiriéndolo, que comprándolo, que teniéndolo, nos provoca generar más resultados, más beneficios de diferente tipo. Uno de los tipos es el de tipo económico. Por eso, el mayor activo de mi red, así se llama esta conferencia y esta reflexión que tendremos. Pero para que usted se dé cuenta, tengo un panorama de tipo general de lo que será nuestra sesión. Les presento el programa. Hugo García, el licenciado, acaba de presentarme, acaba de darnos la bienvenida a todos. El primer segmento de la conferencia lo voy a empezar a dar yo. Después de ello, a la mitad, tendremos un espacio para que el licenciado García haga preguntas que ha tenido y ha estado buscando por ahí entre algunos de ustedes, o incluso alguna pregunta que ustedes puedan hacer vía por escrito en la webinar. Después continuaremos con el siguiente segmento de la conferencia, que nos llevará al final a un concurso para ganarnos un libro, para que usted se pueda ganar un libro. Los 3 primeros en responder adecuadamente se lo van a estar ganando. Van a ser 3 preguntas de falso y verdadero, para que se vaya preparando y vaya también agilizando el movimiento de los dedos para escribir, porque los 3 primeros que respondan de aquí de México se van a llevar el libro tangible. Y por cierto, y las personas
que sean de fuera de México, no se les enviará el libro tangible, sino en PDF, pero que no se queden sin él. Y después conclusiones y la despedida del gerente, que es el licenciado García. Pero bueno, metámonos de una buena vez a nuestro tema del día de hoy. Y bueno, reflexionemos en esto que han notado por aquí, y es que ni los barcos fueron creados para que estén en un puerto, ni las redes son para tenerlas colgadas en tierra firme. Ni los barcos deben de estar en el puerto, ni la misión, ni la vocación de las redes, llevando a las redes de pescar y así emulándolas con nuestras redes en el multinivel o sus redes en el multinivel. Estas no fueron hechas para estar en tierra firme o para estar colgadas o para estar guardadas. Tanto los barcos y las redes fueron hechas con el propósito de, uno, de ir al alta mar, y las redes de pescar. Sin embargo, aunque pues es necesario que en ocasiones tanto un barco esté en el puerto como que unas redes estén al sol o estén siendo remendadas. Y es precisamente lo que usted y yo estamos viviendo en esta actualidad. De ahí que nuestro tema relacionado con las redes está también relacionado con el hacer una pausa en nuestro día a día, en nuestro frenesí, en nuestro desafío, en nuestro ritmo, inclusive que ya teníamos marcados y que habíamos agarrado calor, condición, e íbamos a muy buen paso, y de pronto sucede que se nos presenta esta desaveniencia que nos obliga a estar quietos, que nos obliga a estar en tierra firme, o que nos obliga a estar colgados, entre comillas, siendo remendados, porque también este tipo de eventualidades tienen un propósito, sirven para algo. El dedicarnos nada más a señalarlas, a tacharlas, estas eventualidades, estos sucesos como la pandemia, no es un alimento que nos nutra. Aunque podemos levantar la bandera de que es veraz o que es verdad o que la realidad es que nos está afectando, insisto, mentalmente ese alimento no nos sirve para salir de ahí, y lo iremos desmenuzando sobre el paso del tiempo. Por eso, ahora yo le voy a dar de manera introductoria un momento para una participación. Procure ser muy concreta y muy concreto. Escriba, por favor, en un solo guión, una sola línea, y hágalo a través de este medio que tenemos de manera escrita en el webinar, respondiendo cualquiera de estas preguntas. ¿Cuál será el propósito que su red tiene? ¿Cuál será un beneficio directo de estar en pausa o de estar en esta situación? ¿Cuál será un beneficio indirecto? Por favor, piénselo durante un instante y respóndalo de manera escrita para ver qué es lo que usted o su gente piensan. Responda, ¿cuál será uno de esos propósitos? Mientras usted lo está pensando y lo comienza a escribir en su computadora, piense, por favor, junto conmigo, que cuando a nuestra mente le preguntamos un por qué no, lo responde. ¿Por qué no debo de estar logrando un resultado? Me lo pregunto. Se lo pregunto a mi mente me lo responde. Pero si le cambio el por qué no, por un por qué sí, vaya, y no solo por qué sí, sino qué beneficio, qué riqueza, qué aporte me trae a mi vida, a mi negocio, de manera directa o de manera indirecta, el estar pasando por una situación como la que estamos viviendo en este momento. Le invito a que lo piense, y le invito también que ahorita en su momento lo comparta. No deje de hacerlo de manera escrita para que lo podamos leer, y también Hugo lo pueda comentar y yo también pueda responder algunas de sus inquietudes. Pero vamos a reflexionar en la red. Vamos a reflexionar durante un momento cómo funciona una red. Vaya, ¿cómo es que ésta logra el cometido para el cual fue diseñada? ¿Cómo funciona? Segunda pregunta, ¿tengo
o no tengo una red? Sí, de verdad. No, no de que aparezca la red en el sistema o en el informe o en la compañía. No estoy hablando de lo organizacional, estoy hablando de la veracidad, de la verdad, de la relación humana. En realidad, ¿tengo o no tengo una red? Siguiente pregunta. ¿Qué tipo de red es la que tengo? ¿O qué tipo de red es la que yo he creado? Bien, le comento esto porque pues hay diferentes tipos. No soy un pescador, pero aquella gente que vive cerca de la costa o aquellos que han leído un poco en relación a la pesca o por cultura general, pueden pensar inmediatamente en diferentes tipos de red, desde redes gigantescas que se ponen alrededor formando un círculo alrededor de los cardúmenes de peces para atraparlos, o aquellas redes más pequeñas que se ponen solo hasta el fondo del mar, o aquellas redes que son unas trampas para atrapar langosta, algunas redes que son de algunos textiles sumamente resistentes, o algunas que son hasta de hilos de metal que atrapan peces más grandes. ¿Qué tipo de red he creado? ¿Una red pequeña o una red grande? ¿Una red resistente o una red frágil? Una red que vive y tiene un mantenimiento regular, preventivo, o una red que tiene un mantenimiento o se le da un mantenimiento reactivo cuando ya hay una situación o un conflicto, un dolor o un malestar entre mi equipo. ¿Dónde? Siguiente pregunta, ¿dónde está esa red? ¿Dónde se encuentra ahorita esa red? Creo que la abrumadora mayoría habremos de pensar en una red que está atrincherada en su casa y con razones por demás obvias y sanas además. Habremos de pensar en una red que está desconcertada, una red que vive el desconcierto donde en su cabeza no hay armonía, sino que hay ruido, un ruido que le confunde, un ruido que le genera algo que hablaremos un poco más adelante, que se llama incertidumbre, y una incertidumbre que impacta en dos emociones de las cuatro que son básicas en el ser humano, la del miedo, la del temor, o la tristeza, el miedo o tristeza. ¿Dónde está esa red? ¿Cómo está esa red? Mientras que yo voy platicando y diciéndose en alta voz, diciéndoselo en alta voz, y usted lo va leyendo en su monitor, en su celular, en su iPad, en su computador, en su computadora, seguro que comienza a visualizar un panorama. Y creo que en el panorama estoy convencidísimo que habrá de percibir dos grupos de personas que forman parte de esa red. Debo decir, de esa compleja red. No, no, no. No estoy diciendo compleja de que sea problemática. Estoy diciendo compleja en el tema o en el sentido de que son tantas las variables multifactoriales, desde culturales, regionales, económicas, hasta de edad inclusive, que en la sumatoria nos provoca tener en nuestras manos, bajo nuestra responsabilidad, una red compleja, no sencilla de explicar, mucho menos sencilla de entender, sino todo lo contrario, compleja de conocer y compleja de entender, pero conforme nos vamos metiendo uno a uno, vamos comenzando a conocer el panorama completo. Yo sé que ahorita hay unas mujeres y hombres que tienen una amplia experiencia acá en Nature Sunshine Products, sea en México o en cualquiera de los países que usted o desde donde usted nos esté viendo. Una amplia experiencia inclusive de personas que han puesto los primeros bloques o los primeros cimientos de lo que ha sido esta compañía a lo largo de los años. Y sin exceptuar a nadie, y el bloque o el ladrillo o ese nuevo
ladrillo y pieza que usted tenga mucho o poco tiempo en Sunshine, usted ha aportado también en esta gran edificación de esta familia Sunshine, como ahorita el licenciado García se ha referido a cada una de ustedes y a cada uno de nosotros. ¿Cómo está esa red? De hecho, me adelanto un poquito para decirle que este tipo de eventualidad en la que estamos nos ha empujado, nos ha obligado a hacer cosas que no habíamos hecho. Nos ha obligado a algunas y algunos a meternos a estos aparatos, algunas o algunos a tener un contacto más personal y no nada más hacia el cierre de mes, sino en el transcurso del mes. Estoy seguro que así como esta pandemia nos da y nos ha obligado a valorar el regalo de la familia para estar en comunión más cercana con ellos, conocer más sus necesidades y también ser más conocidos por ellos, cada una y cada uno de nosotros, también nos ha llevado a varios beneficios que se encuentran en un contacto de manera diferente en esta situación diferente que nos ha tocado vivir. Aunque usted no tenga red y por lo pronto tenga nada más una caña de pescar, y la persona que está a su lado sea su patrocinador, sea la persona que le invitó a este negocio y le está ayudando a que comience a pescar y a traer al menos a una persona, con mucha paciencia, pero traer a una persona nueva a esta organización. Observe, por favor, observe este mensaje, observe la imagen y dígame cuál es el mensaje que usted ve ahí. Y si lo puede decir también de manera escrita, se lo voy a agradecer. Me imagino yo que por ahí la gente de Sunshine, el licenciado García o alguien más puede estar viendo los mensajes. Yo como soy un expositor, no tengo la posibilidad de verlos todavía. Tal vez me los puedan poner por aquí también. Si no, ellos nos los van a compartir en un momento más. ¿Cuál es el mensaje? Un tornado que azota una casa o un granero, un trabajo, un negocio, una forma de vida. Un tornado que no solo lo azota, lo desequilibra, lo pone en una situación de crisis a punto de caerse, lo lleva a desmoronarse. Tal vez, este tipo de crisis, eso esté haciendo con nosotros. No para que se acabe nuestra vida, ni nuestro negocio en Sunshine, sino para vernos obligadas y obligados, ¿sabe a qué? A reconstruirlo de una manera diferente, porque al paso del tiempo podemos estar tan habituados a hacer algo de una manera que dejamos pasar muchas cosas y podemos estar ahorita pues obsoletos en otras cosas. Yo creo que un tornado como el que estamos viviendo sí que nos mueve hasta los mismísimos cimientos de nuestra manera de vivir, de ser, de comportarnos, de transitar. Visto en la lejanía, esto es un huracán. No sé si será en el Océano Pacífico, en el Caribe o en las Antillas o acercándose hacia el Golfo de México o en el Atlántico. Pero así se ve desde el espacio un huracán que lo cubre todo lo cubre, nadie queda fuera de esas alas que nos envuelve, un enorme, gigantesco huracán. Y allá en las profundidades, abajo de muchos kilómetros de nubes, de tormentas, de protones, neutrones, de electricidad, de corriente eléctrica, se ve al fondo nuestra tierra azul, donde usted y yo vivimos y nos hemos sentido seguros durante tanto tiempo, más o menos, pero nos hemos sentido seguros, que viene a ser también, déjeme decírselo, una de esas ilusiones. La ilusión de la seguridad, la ilusión del control, la ilusión de la seguridad. Qué sacudida tan tremenda, pero qué despertar tan necesario. Es necesario. No podemos vivir soñando. Necesitamos ser despertados y ver nuestro entorno y en él concebir que la incertidumbre provoca angustia, miedo, tristeza.
que la incertidumbre necesita y solo puede ser tratada con certeza, con seguridad. Y para aquellas o aquellos que se están preguntando, ¿cómo voy a otorgar certeza o seguridad en una circunstancia mundial de incertidumbre? Bueno, lo debe hacer nutriendo su alma de cosas reales, positivas, porque así como las malas noticias nos hunden en el pesimismo, yo creo que bien vale también el tratamiento del optimismo, pero no de un optimismo arrebatado, insulso y carente de fundamento. No, 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 no. Un optimismo basado en realismo. Oye, Heriberto, ¿cómo cuál puede ser eso? Pues tan solo recuerda alguna crisis pasada. Recuerde alguna crisis pasada de salud o económica de su país, de nuestro país, de inseguridad en su estado o en mi estado. Piénsela y voltea a verla. Voltea a verla, se encuentra en el pasado, esa crisis del ayer. ¿Sabe? La sobrepasó, ¿eh? La venció. Usted o quien le invitó a usted, o ambas o ambos, triunfaron sobre esa adversidad que parecía imposible. Y claro que parece imposible, como esta pandemia parece imposible. ¿Por qué? Pues porque no la conocemos. Y cuando no conocemos algo, le ponemos el mote de imposible. Pero no es imposible. Y no estoy diciendo que seamos pues unos locos que nos salimos a la calle sin medidas de seguridad. No estoy diciendo eso. Lo que estoy diciendo es que encontremos los caminos diferentes para lograr nuestro resultado. El tratamiento es la certeza, una certeza fundada en experiencias del pasado, reales. Las crisis son cíclicas. Sí, sí, la incertidumbre viene por esa crisis que se me está presentando. Y la manera como debo enfrentarla es conociéndola. Y para conocerla debo saber que esa crisis se va a acabar. Un día se va a acabar. Y un día va a volver. Es más, no es la primera vez que estamos en una crisis de algún tipo. ¿Sabe qué es lo que verdaderamente nos debe poner a reflexionar? Que siendo que las crisis son cíclicas, no nos preparamos. Y eso duele, eso sí que cala y cala hondo, duele hondo, arde en el alma. Y permítamelo, y por favor recíbamelo con mucho cariño y recíbamelo con el afecto de alguien que quiere ayudar y que quiere servir, no me lo tome a mal. El objeto, el objetivo de este malestar, ¿cuál es? Que no nos vuelva a suceder. ¿Por qué? Porque si nos agarró la crisis y nos puso una revolcada ahora y nos tiene derribados en el suelo, paralizados, pasmados, asustados tras las puertas de nuestras casas. Entonces me temo que no aprendimos la lección en la crisis pasada y necesitamos aprenderla ahora. Necesitamos aprender la lección de la crisis que no aprendimos ayer en el ahora. ¿Cómo respondiendo? ¿De qué manera encontraré un camino para lograr mis resultados en la realidad que estoy viviendo en el hoy? Porque esta crisis se va a acabar y se va a ir. Y yo me voy a quedar. Y usted se va a quedar. Pero quedémonos robustecidos, más curtidos, con más callo, con más fuerza, con más colmillo, decimos algunos. Y eso quiere decir experiencia, con más ganas que nos sirvan para enfrentar lo que vendrá, porque así es la vida, ¿cierto o no es cierto? Así es la vida. La ilusión del control, se los decía hace un momento, no, 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 nunca hemos tenido todo el control. Hemos creído que tenemos todo el control, pero no, el control es algo interno. Y la realidad de las cosas, que aunque nosotros podemos creerlo, nunca tendremos el 100% del control de todo, aunque incluso lo lleguemos a creer. Siempre nos recuperamos, siempre descubrimos algo positivo dentro de esto que es tan negativo. Descubrimos cosas que nos enriquecen dentro de esta adversidad. Me gusta presentar y ver a un Cristóbal Colón lanzándose tras de lo incierto. Bueno, con mucha confianza, con mucha certeza y llegando a un lugar que nunca pensó llegar y sin llegar a donde siempre quiso llegar, a las Indias. Nunca llegó
y la incertidumbre de los tripulantes que iban en su embarcación estuvieron a punto de lanzarlo al mar unos días antes de llegar a Guananí, esa primera isla donde tocó tierra firme. Pero él estaba seguro que iba a llegar a un lugar, que la tierra era redonda, que no era plana y que iba a llegar a las Indias. Digo, falló en su intento, ¿eh? Nunca llegó a las Indias. Y para aquellos que pueden estar pensando, entonces está diciendo que yo me lance tras de algo incierto, que no, es mucha probabilidad de que no suceda, entonces ¿para qué me lanzo a hacer algo de otra manera? ¿Para qué me lanzo por un camino diferente para llegar a hacer mi negocio, mi red, mis ventas, afiliaciones? ¿Para qué me lanzo por ese otro camino si corro el riesgo de no lograrlo y de nunca llegar? Bueno, porque junto con ese riesgo tan alto, corre también el riesgo, pero ahora en la connotación positiva, de descubrir algo que nunca hubiera descubierto si hubiera seguido haciendo las cosas de la misma manera. Vaya, el atrevernos a hacer las cosas de manera distinta con nuestra red, con nuestro producto, con nuestra empresa, con cada una de las experiencias, colmillos que nosotros tenemos a través de esta incertidumbre, nos garantiza aprendizaje, fuerza, madurez, crecimiento. Y eso siempre sirve para crecer más durante la crisis y cuando ésta se acabe. Porque cuando esta crisis se acabe, el hambre que usted y yo vamos a tener va a ser alta, ¿eh? Y el hambre en todos los sentidos, el hambre de triunfo, el hambre de metas, el hambre de objetivos, el hambre de afiliar gente, el hambre de perderle el miedo a tratar con gente desconocida para que se afilie con nosotros, el miedo a prepararme con mis productos, se va a disminuir ese miedo, vamos a tener un hambre que nos va a llevar a más. Aprovechemos desde ahorita, hagamos lo imposible desde ahorita. Descubramos todo lo positivo dentro de lo negativo, porque esta crisis, le voy a decir otra definición de esta crisis, esta pandemia, le voy a decir el nombre que debemos de ponerle, el empujón, la pandemia del empujón. ¿De cuál empujón? Del empujón que yo necesitaba para atreverme a hacer algo, del empujón que estábamos necesitando, y si no nosotros, y si no usted y yo, alguien que está bien cerquita de nosotros, y si no físicamente, virtualmente, y si no recientemente ni virtualmente, cerquita desde que lo afiliamos y ahí está pendiente, o aquella persona que ya tiene alta experiencia, pero le hacía falta ese empujón para dar un paso en otro sentido que nunca había dado. Sí, la incertidumbre deja beneficios, deja buenos beneficios. Bueno, ahora, en este tiempo que ya llevamos avanzado, que ya son más de 20 minutos, necesito yo pedirle a Hugo García, el licenciado, este gerente tan dinámico y fresco, esa frescura de la juventud y de las ganas de innovar y de atreverse a hacer, que Nature Sunshine Products México tienen. Hugo, tenemos algunas preguntas por ahí, me imagino, ¿no? Han estado más bien comentando, no sé si ya puedas ver, hice como que habilité algo de los asistentes, no sé si tú ya puedas verlas. No puedo verlo, mi estimado Hugo, pero si quieres puedes leerlas tú. Mira, la gente comentó de todo lo que estuviste comentando. Alejandro Jarillo, por ejemplo, el propósito de la red es ayudarnos entre todos a crecer, compartir y mejorar, duplicarnos. Esta época o situación nos ayuda a agregar valor a lo que ya sabemos, a mejorar y a evolucionar. Ujú. Y tenemos a Marielena Camargo que dice, para mí es muy interesante porque ahora mismo y por la situación que estamos viviendo, lo veo como una oportunidad para hacer conciencia entre las personas para que tomen la nutrición de NSP. Sí. Yamile Montaño comenta también, el beneficio es tener ahora tiempo para dedicarse a hacer llamadas o acrecentar el negocio por otros medios. Y las respuestas, por ejemplo, de la imagen, comenta Marielena Camargo, es una tormenta. Cristina Núñez dice, oportunidad para hacer una mejor casa. Y Elma Barkman comentó, desastre. Son las que llevamos hasta ahora esos comentarios. Muy bien, muy bien. Entonces, si quieren ustedes en el transcurso, si tenemos la oportunidad hacia el final de nuestra webinar, alguna pregunta que ustedes quisieran hacer sobre lo que les he estado platicando, pues tengan ustedes toda la confianza en hacerlo. Y si no tienes algún otro comentario, mi estimado Hugo, y quieres que prosiga, prosigo, tú dime.
No, adelante, Heriberto. La verdad es que creo que así como va enganchada la gente y la información que le estás dando es como de verdad anillo al dedo. Creo que en esta situación justamente es de oportunidad. El Así otro es. día justamente veía de los sectores que generalmente en crisis hay sectores que obviamente se ven afectados, pero también hay sectores en los que siempre hay una excelente oportunidad. Y creo justamente que ahorita estamos en uno de esos sectores porque el otro día veíamos justamente números en el análisis que hacemos también nosotros interno y los suplementos naturales, la nutrición y sobre todo ahorita el enfoque al sistema inmunológico está creciendo, o sea, las ventas se han incrementado, obviamente, porque la gente quiere tener Claro. la parte preventiva, entonces creo que de verdad Sí. también estamos en una excelente oportunidad ahorita con todo esto que nos estás platicando, con todas estas herramientas que tenemos, la tecnología, de que mucha gente también se pueda enganchar a esto y pueda desarrollar más y crecer su negocio. Sí, 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 sin duda, Hugo. Qué interesante y qué útil lo que nos dices, que los números fríos nos dan ánimo para atrevernos y decir, hay quienes sí están creciendo, hay quienes sí lo están haciendo. Eh, ¿Qué necesito hacer yo para lograrlo? O si yo soy de esos, para continuar. Porque si bien es cierto, estamos ahorita en un claustro o enclaustrados o encerrados por razones de salud, también es cierto que hay una situación económica que va a obligar a las personas a voltear a vernos cuando durante muchos años pudieron estarnos diciendo que no, porque aquí usted tiene a la mano un negocio que puede ser de pocos o de muchos productos y que la gente no necesita una gran inversión para arrancarlo. Entonces, vendrá la misma necesidad, va a provocar que la gente se volque a buscar opciones de ingreso, por no decir del desempleo que pueda estarse viviendo ahorita. Necesitamos aguzar el olfato, el oído, nuestra visión, porque la situación, las circunstancias son diferentes, entonces no puedo estar viendo las cosas con la misma óptica como cuando las circunstancias eran normales. Necesito adecuarme, necesitamos adecuarnos a esta nueva realidad y con esa gente que usted le va a prestar no un oportunismo. Permítame decirle esto, porque oportunismo es cuando quiero sacar el mayor provecho de algo o de alguien, y lo cual es sano hasta que lo hago en contra del bienestar de ellos. Ahí ya no se vale, ¿verdad? Ese es oportunismo y en lugar de generar en los demás un apoyo, genera un sentimiento de rechazo. Entonces, oportunismo no, pero sí oportunidad. ¿Cómo, Heriberto? Sí, comiencen ya a platicarles del producto, no para que se afilien ahora necesariamente, igual y si lo hacen, pero para que se afilien. Ahorita están más sensibles que nunca esas personas. Y esta es una gran oportunidad para ayudar a la economía de esa familia, de esa ciudad en la cual usted está, de ese país del cual usted ya forma parte. No, no, esto no es palabrería, no es sensacionalismo o emocionalismo, eso a mí me fastidia, no me gusta la manipulación de las emociones para que la gente haga o crea lo que yo creo o yo quiero. Me gusta hablar con la verdad. Y la verdad es que usted y yo tenemos en la mano algo para ofertar a alguien que lo está necesitando y lo va a necesitar más. Échele memoria a esos nombres y mientras estamos aquí en el tema, en una hoja en blanco hay un lado, váyale anotando o en la misma computadora vaya poniéndole nombres o vaya creando una estrategia de búsqueda de ese tipo de personas. Los que me rechazaron, los desempleados, los que se fueron y que eran buenos para hacer el negocio. Discúlpame por lo que le voy a decir, pero los que se fueron y que eran malos y que hicieron tranzas, esos no los vaya a meter otra vez. ¿Por qué? Porque si hubo una poda del árbol es para que el árbol crezca, para que crezca sano, que no sea incorrecta esa poda. Déjeme continuar ya porque ya me estoy enojando con este tema. Prosigo después de este espacio. La palabra crisis. Estamos ahora metiéndonos o entrando a la segunda parte de nuestra charla, de nuestra conferencia sobre este capital.
que es nuestra red, que es esa red de multinivel, es ese grupo, conjunto de personas como uno de los que escribió hace un momento lo estaba diciendo, es que estamos para ayudar, esa red que está para atrapar, esa red que se une, se unida, sirve. Pero la palabra crisis, yo ahí la he escrito a propósito con acento y con K, porque así se diría en griego, que es el origen, uno de los orígenes de esta palabra, crisis. Y mire lo que quiere decir. Una crisis, la definición de la Real Academia, dice que es un cambio profundo y de consecuencias importantes en un proceso o en una situación, o en la manera en que estos son apreciados. Sin lugar a dudas, pues estamos en una crisis. No para ponerle un nombre de crisis tan grande que la sintamos en nuestra espalda que nos aplasta. No, 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 no. Sino esa cada crisis que nos desafía, que nos arrostra, que cara a cara nos está desafiando a usted y a mí. Esa crisis que nos está diciendo, ¿qué vas a hacer con esas agallas que dices tener? ¿Qué vas a hacer con esa experiencia que dices tener? ¿Qué vas a hacer desde ahí de tu casa y desde esa trinchera? ¿Qué vas a hacer? Así, de esa manera, en el desafío en el cual nosotros debemos aceptar, aunque nos puede paralizar el miedo. Pero ahorita voy a platicarles un poco más de ese miedo y cómo gestionarlo. Sí, nos obliga a este cambio profundo para consecuencias importantes en nuestro proceso, sin lugar a dudas. Les platico dos ejemplos. Uno de ellos, un ejemplo chileno inspirador. Un ejemplo chileno inspirador y el segundo de ellos, voy a hablar de una historia de mitología griega. Pero primero, estos hombres que usted ve en la parte superior izquierda de su pantalla, esta es una fotografía, es un fragmento de una fotografía, de un video, de estos 33 hombres que se quedaron atrapados en la mina San José. Estoy hablando en uno de los desiertos más famosos de Sudamérica, que se llama el desierto de Atacama. Y se colapsó la mina y ellos quedaron, para que se dé una idea nada más, a más de 800 metros bajo el nivel de la superficie o de la entrada a la mina. A 800, entre 800 y 850 metros más o menos, estos 33 hombres quedaron atrapados, no podían salir. Y a 850 metros bajo tierra, la temperatura promedio era de 28 grados centígrados Celsius, 28 grados centígrados Celsius, y con una humedad de arriba del 80%. ¿Qué significa esto? Bueno, que ahí no se alcanza a apreciar, pero que estos hombres vivían sudando, estaban transpirando permanentemente. Se colapsó la mina y no podían salir de ahí. El desenlace, el desenlace es que después de casi 72 días lograron salir de esa mina. Imagínese usted, 2 meses y medio, casi 2 meses y medio, casi el mismo tiempo que duraron los sobrevivientes de los Andes en aquel evento del 13 de octubre del 72, ¿lo recuerda? Y que por cierto en mi libro lo podrá recordar, en El color de la actitud. Pero bueno, estos hombres en el desierto de Atacama, en la mina San José, a 800, 850 metros bajo tierra, cuando por fin lograron hacer una perforación, y ellos lograron mandar un mensaje. El mensaje ya lo leyó. ¿A poco no es increíble? Estamos bien. O sea, ¿cómo puedes? Todos estamos bien. ¿Cómo puedes decir eso? Bueno, sí lo pueden decir porque en base a la circunstancia que están viviendo, ellos estaban bien, o sea, no tenían nada fracturado, ninguno estaba teniendo una lesión con un derrame interno, ningún hueso, estaban todos bien. De hecho, hasta Jonathan Franklin, el autor del libro Los 33, que es uno de los varios escritores que narra este suceso de hace unos 8 o 10 años,
dice que del agua que les mandaban para hacer la perforación, para poder seguir perforando, había agua que ellos mandaban para poder hacer la perforación con más facilidad, y esta agua se volvió un arroyo que en el fondo de la mina, se volvió una alberca. Se volvió una alberca. ¿Sabe qué hacían estos hombres? Decían, es hora de nadar. Se iban a nadar a la alberca, 800 metros de profundidad de la tierra, con riesgo de muerte todos los días. Esa es una actitud de lucha. Es una actitud de lucha. ¿Sabe qué otra característica tuvieron? No solo de optimismo, porque hubo uno de ellos, el experto, el más experto, el que más conocía de minas. ¿Sabe qué les dijo a ellos? Es imposible que nos saquen. La piedra que se desprendió pesa más de 800,000 toneladas y no hay manera de quebrarla. Y como cayó arriba de nosotros y tapó el tiro de la mina, nadie puede hacer una perforación inclinada. Estamos perdidos, les dijo. Y otro de ellos, la mayoría de ellos analfabetas, por cierto, que no saben leer ni escribir. No lo digo como burla, lo digo como un hecho. Pero uno de ellos, de esos analfabetas, le dijo, pues yo prefiero pensar que mi esposa y mis hijos están con los dedos y las uñas haciendo un hoyo en la tierra y que no se van a detener hasta que me encuentren y me saquen. Le agregó, lo que tú dices me mata, lo que yo digo me mantiene con vida. Y eso era lo que ellos necesitaban hacer. Esto que acabo de decir tiene una dedicatoria especial a los que han sentido y han llegado a creer y ser controlados por el miedo y el desánimo de que su negocio se ha acabado. No piense eso. Eso no le da vida. Eso lo mata en vida. Lo que necesita pensar es que esta experiencia lo va a sacar rejuvenecido, con nuevos ánimos, con nuevos bríos, con un hambre grande por hacer cosas grandes. Eso es lo que necesitamos usted y yo pensar. Todos estamos bien. Nature Sunshine Products, todos estamos bien, pero hay que hacer cada uno lo que tenemos que hacer por lo pronto en nuestra casa. Uno, mantener el ánimo, mantenerlo. ¿Y cómo lo vamos a mantener? Nutriéndonos de ideas constructivas y realistas. Realistas. Dos, no dejarlo en puras ideas. Lanzarnos con llamadas, contactos distantes, correos, Zoom, webinars y todo lo que tenga a su alcance y lo que escuche de esa juventud que no hemos escuchado todavía, porque tienen formas de hacer las cosas que no nos gustan a veces o que no son congruentes con nuestras formas de hacer las cosas como las hacíamos antes, pero que ellos son llevar a resolver los asuntos. Ellos tienen llaves también para salir de esta crisis. Llámeles, aprenda de ellos a usar esta tecnología, déjese guiar. Déjese guiar. Ahora por ellas y por ellos. Hay cosas que usted les puede compartir y hay cosas que ellos nos pueden compartir a nosotros. ¿Está de acuerdo, verdad? Bueno. Y el otro ejemplo que le quería yo platicar, el otro de estos ejemplos pero tan inspiradores que se encuentran en la literatura universal es el de Ícaro y Dédalo. Es mitología. Y como mitología, esto significa que no es verdad, que es un mito, pero que encierra sabiduría. Vaya, que aunque no sucedió realmente, esta historia creada nos sirve para tomar experiencia y sabiduría para que usted y yo podamos aplicar cosas de verdad, que nos den resultados. Ícaro y Dédalo. Dédalo era un arquitecto, era un ingeniero que se dedicó a construir el laberinto que usted ve en la parte inferior derecha. Ese, ese laberinto, ese laberinto fue mandado a hacer por Minos, el rey de Creta, y contrató a Dédalo. Pero como Teseo, amigo y conocido de Dédalo, fue metido al laberinto para morir ahí, asesinado por el Minotauro, Dédalo le dio el secreto a Teseo para poder vencer al Minotauro. Y así fue. Teseo sobrevivió y por obligación fue dejado en libertad, porque así tenía que ser. Pero tan enojado estaba el rey de Creta, Minos, que cuando supo que fue Dédalo el que le dio el secreto,
lo castigó metiéndolo a él y a su hijo en ese laberinto. De tal manera que no podían salir porque no tenía salida el laberinto. Dédalo dice textualmente, cuando usted lea esta mitología, se lo voy a decir textualmente, meditó profundamente en la búsqueda de una solución. Repito, y escúchelo, porque es la clave que nos saca de los laberintos o de las prisiones que en ocasiones estamos. Meditar profundamente en la búsqueda de una solución, no de un culpable, no de un responsable, de una solución. Y así fue como observó que las aves entraban y salían y dejaban alguna que otra pluma. Y vio que había algunas velas por ahí y las encendía y construyó unas alas para él y para su hijo con las plumas y con la cera. Y en 3 ocasiones le dijo a su hijo, no vueles muy alto, Ícaro, para que el sol no derrita la cera. Y no vueles tampoco muy bajo para que la brisa del mar no remoje tus plumas y caigas al mar. El desenlace, creo que la mayoría, si no es que todos, lo recordamos. Cuando recién comenzaron a volar, Ícaro, el hijo, el joven, comenzó a hacer cabriolas en el aire y olvidó la indicación de su padre, razón por la cual la cera se derritió y cayó irremisiblemente al mar. Así está escrito. Dédalo llegó a tierra firme, a esa isla donde estaría seguro, pero sin su hijo. La mitología griega nos enseña muchas cosas. En primer lugar, hacer bien a otros nos puede llevar a unos problemas. Sí. Haber afiliado a otro y haberle invitado a hacer el negocio me puede llevar a otro problema. ¿Cuál problema? Que ahora esa persona que afilié, que le iba muy bien y ya se estaba dedicando al 100% a esto, le puede no estar yendo bien a esa persona. ¿Cuál es el nuevo problema? Bueno, el nuevo problema es que ahora tengo que ayudarle a esa persona para que vuelva a levantarse y para que genere lo que estaba generando y se estaba manteniendo. Eso es otro problema. Ese es un problema más. Hacer bien a otros no siempre nos va bien. A veces nos va mal. Y así también es la vida. El meditar profundamente no en el responsable, sino en la solución. Otra de las grandes lecciones de Ícaro y Dédalo es la templanza, el dominio propio. No eche las fanfarrias ni el mariachi a sonar cuando le vaya bien. Mantenga la templanza hasta que llegue a un lugar donde está firme. No disfrute la libertad que tiene, porque la libertad es una responsabilidad. De hecho, es una gran responsabilidad. De hecho, la libertad es la capacidad de elegir responsabilidades. Debo seguir avanzando porque, como les dije desde el principio, el tiempo es cruel y necesitamos llegar y aterrizar unos cuantos puntos más y desde luego lo de ganarse algunos de ustedes el premio de este libro que lleva por título el color de la actitud y que se lo ganarán las 3 personas que respondan correctamente lo que son 3 preguntas que les haré en un momento más. Pero bueno, mire usted, hay una manera correcta y una manera incorrecta de gestionar lo que nos está pasando. Yo le he dado unas cuantas ideas muy prácticas, pero necesitamos ir hasta la raíz, al origen de lo que me provoca ese miedo o esa tristeza. Que ambas son emociones negativas, pero que son útiles. Vaya, son emociones que sean la polaridad negativa, pero son útiles. ¿Cómo es eso? Sí, es que las emociones no son buenas y no son malas, son señales. Las emociones son señales. Las emociones es un mensaje que es comunicación. Es una comunicación de mi conciencia, la cual sirve para que yo tenga cuidado, por lo pronto, de no dañar a otros, o que yo tenga cuidado de no ser dañado por otros. Lo voy desarrollando el tema. Las emociones son información. Estas emociones no son buenas, ni son malas, tan solo son. Este punto de el beneficio de las emociones es que debo de gestionarlas adecuadamente. Sí, por ejemplo, el miedo. El miedo me lleva
a retraerme. Cuando tenemos miedo, usted y yo, nos lleva a retraernos, a replegarnos, a hacernos hacia atrás, a encogernos. El miedo está en el futuro. ¿Cómo que el miedo está en el futuro? Sí, tenemos miedo de que algo nos vaya a suceder en el futuro. Por eso la imagen que lanzamos en nuestra mente, causada por el miedo, es algo que puede llegar a suceder y que no queremos que nos suceda, que nos lastime o que lastimemos a otros. El miedo de hacer o de ser dañados, o el miedo a perder. El miedo a perder no está la imagen en el ahorita. El miedo sí es en el aquí y en el ahora. El miedo lo estoy sintiendo ahorita, por decir algo. Pero la imagen que se está despertando es hacia el futuro. ¿Sí me estoy explicando? Lo repito varias veces para pues que quede muy claro, porque me interesa que usted sí lo perciba muy, muy bien. Entonces, el miedo nos lleva a enfocarnos, enfoquémonos adecuadamente. ¿En qué, Heriberto? Miren, prudencia. ¿Cómo le hago para enfrentar ese miedo? El miedo es la señal que mi conciencia le lanza a mi cuerpo. Y mi cuerpo me dice en el aquí y en la ahora, tengo miedo. ¿Qué debo hacer? Necesito tomar una sana distancia con el concepto que he estado abrazando y que me provoca el miedo. Debo dejar de estar pensando catastróficamente, porque ese pensamiento catastrófico me achica más, me hace más pequeño. El miedo, ahora, así como la tristeza, para no dejar al lado la tristeza, a diferencia del miedo, la tristeza nos relaja, nos desguanza, como que nos aguada, nos adormece. Y la tristeza, esa señal de esa comunicación, esa información de nuestra conciencia, que se la lanza a nuestro cuerpo y a través de las hormonas sentimos esa pesadez por la ausencia de oxitocina, nos lleva en lugar a fijar una imagen en el futuro, nos lleva a predominantemente fijar una imagen en el pasado. En aquel pasado, cuando me iba tan bien, cuando podía salir a la hora que quisiera, cuando podía ir por producto, cuando podía entregarlo a cualquier hora, cuando había personas en mis reuniones de hogar, cuando... O sea, si está haciendo eso, es igual a querer ser un barco que quiere salir del puerto y no iza el ancla, que no levanta el ancla. Es igual a ser un globo aerostático que quiere elevarse a las alturas del cielo para tener un viaje placentero hacia sus metas y objetivos, pero que no echa abajo los costales de arena. El miedo es un costal de arena. El miedo es un ancla que me está frenando. Necesito ir soltando poco a poco, una vez más, prudentemente, ese peso que me afana, para soltar ese peso y poco a poco alzar el vuelo. No puedo hacerlo arrebatadamente. Mi instinto me lleva a que yo no lo puedo hacer así. No somos animales, somos seres humanos. Los animales instantáneamente e instintivamente reaccionan. Nosotros no. El animal se centra en el presente. Nosotros no. El animal no piensa en el pasado ni piensa en el futuro. Solo su instinto le dice ataca o huye, come o no comas. Es su instinto. Los seres humanos no. Nosotros sí echamos mano de los recuerdos del ayer y los pensamientos y los sueños del mañana. Y las ambiciones y los sueños del aquí y del ahora, en nuestro aquí, en nuestro presente. Somos diferentes. Ya debo concluir. Voy hacia la recta final. Mire, esta tabla que usted ve proyectada de Elizabeth Lucas sirve para darnos cuenta que lo más importante no es el éxito o el fracaso en una situación como esta. No me malentienda, por favor. Claro
que debemos trabajar por ser mujeres y hombres exitosos, sin duda. Claro que debemos procurarlo sin dejar de ser exitosas y exitosas en nuestra familia. Desde luego que hay que buscar ser exitosas y exitosos sin perder nuestra salud. Entonces, dicho esto, pero hay algo más importante de obtener grandes resultados o no obtenerlos. Hay algo más importante que nos puede ayudar a mantenernos a flote, con vida, con ánimo en esta pandemia y para cuando esta pandemia se acabe. Y es que lo que estamos haciendo tenga sentido. Observe los resultados. Se va usted a dar cuenta en esta gráfica que según Elizabeth Lucas, esta mujer que nos enseña este logo, la creadora del logo test desde 1986, ahí nos muestra que si obtengo el fracaso, tengo dos opciones: sufrimiento con sentido o desesperación y sufrimiento. Si lo que estoy haciendo no tiene sentido, entonces ante el fracaso estaré viviendo una desesperación y sufrimiento. Pero si lo que estoy haciendo tiene sentido, tiene propósito de vida y fracaso, será sufrimiento con sentido, y eso es experiencia. Ahora, si en lugar de ser fracaso hacia la izquierda es éxito o suceso, triunfo, lo logro hacia la derecha, de la mitad hacia la derecha, tengo dos opciones. Si es consentido, tengo una disposición a la trascendencia, la multiplicación, la exponenciación de mi red, porque tiene sentido y tengo éxito. Pero si fracaso, si tengo éxito y sin sentido, estoy hacia la derecha. Si soy exitosa, exitoso, pero para mí esto no tiene sentido, entonces viviré algo que se llama frustración existencial. Lo más valioso es encontrar y no olvidar, y si lo olvidamos, desempolvar el sentido que tiene este negocio para nosotros. Vaya, perdón, pero como negocio o como servicio a la comunidad o a la economía de los demás, o como proveedor de salud personal de mi familia y de la gente que me rodea. O como dador de beneficios de viajes para mí y para todos los que quieran hacerlo, o de ser un generador de mentalidades empresariales, con sentido o sin sentido. Desempolve el sentido, si es que lo necesita. Y aquellas y aquellos que han mantenido el sentido al paso de los años y de las décadas, mi felicitación, mi admiración, mi reconocimiento para esas mujeres que han sido y son cimientos de esto que se ha edificado al paso de los años. Necesito ya concluir, y la manera de concluir es para que usted se gane el libro. Esté alerta, esté alerta. Estos resultados nos los van a decir en un momento más nuestro gerente de ventas nacional, que es el licenciado Hugo García. Le voy a pedir a usted que para ganarse el libro le van a aparecer 3 preguntas y usted nada más va a responder F o B. F es falso, V es verdadero. Las primeras 3 personas que envíen sus respuestas correctas, no nada más es enviarlas correctas, se van a ganar el libro. Esas personas que están aquí en México, se les enviará el libro de manera física. Y aquellas personas que están fuera de México, serán otras 3 personas más, se los enviaré por PDF. ¿Listos para las preguntas y las respuestas? No las van a estar enviando desde ya. Primera, las crisis son cíclicas, ¿verdadero o falso? Segunda, la incertidumbre es externa, ¿verdadero o falso? Y tercera pregunta, ¿es posible brindar confianza en la incertidumbre, verdadero o falso? Lance sus respuestas en este instante. Le deseo mucho éxito para que sea usted de las que se lleve este precioso libro. Y en lo que están respondiendo los demás, y ya para enviarle o darle de nueva cuenta el micrófono al licenciado Hugo García, la expresión de Horacio,
latino, bueno, me refiero al latino de latín romano, Quinto Horacio Flaco, a él se le debe esta frase, carpe diem. De hecho, tiene un poema que así se titula. Y carpe diem es aprovecha el momento. Bueno, aprovecha el día o atrapa el día, toma el día. ¿Cuál día? Este día, porque termina diciendo ese poema de Horacio, porque el mañana es incierto. Atrapa el día, es igual a este es el día, con las circunstancias que tiene, que tú y yo tenemos. Punto. Esta es nuestra realidad. ¿Qué vamos a hacer con ella? No es que tenga experiencia, es que hago con ella. No es que tenga juventud, es que hago con ella. No es que tenga producto, es que hago con él. No es que tenga una red, es que hago con ella. No es que tenga sunshine conmigo, sino que hago con ella. No es que tenga familia, sino que hago con ella. No es que tenga salud, sino que hago con ella. No es que tenga ideas, es que hago con ellas. Este momento es el tiempo de una transformación, de una metamorfosis. Y como crisálidas debemos de esforzarnos para transformarnos en lo que esta pandemia tiene por propósito formarnos. Y memento moris. Memento mori, esta no es de Horacio, aunque se usaba en la antigua Roma también, cuando un general romano conquistaba tierras y venía con todas las riquezas y había desfiles en lo cual lo recibían lanzándole hojas de laurel y las máximas autoridades, el emperador y el senado lo recibía entre vítores y demás fanfarrias. Había un hombre de historia que iba a espaldas de ese general que iba en su cabalgadura. Y ese hombre nada más le iba gritando al general triunfante, memento mori, memento mori, memento mori, que quiere decir, recuerda que morirás, recuerda que morirás. ¿Por qué le hacía eso? ¿Por qué le decía eso? Para que su ego no se inflara en sobremedida, para que mantuviera los pies en el suelo. Y hay algunos historiadores que concuerdan en agregarle algo más. Le decía, recuerda que morirás, no olvides que no eres un Dios. Memento mori. Y este día tenemos, bendito sea Dios, vida para hacer con ella, tomar este día y hacer lo máximo posible. Creo que ese es el mensaje para el gran capital que es nuestra red, nuestra gente, nuestro producto, nuestra vida, aún en medio de la incertidumbre y de la adversidad. El mayor activo de mi red. Muchas gracias por su amable atención. Paso los micrófonos con Hugo García, el licenciado, este gerente maravilloso de ventas que tenemos acá en México y que sin duda también tendrán algunos muy buenos en otras partes, pero ahorita este es el nuestro y este es el que va a hablar para nosotros. Gracias por su preciosa atención. Muchísimas gracias, Heriberto, como Adelante. siempre. La verdad es que a mí en lo personal me encantó. Yo creo que todos van a coincidir porque pues es algo que, como bien lo habíamos comentado, les va a ayudar muchísimo, sobre todo en estos tiempos, y a capitalizar y sobre todo a entender también la parte interna de cómo pues manejar también esta situación. Vamos a tener una segunda parte ahora en el mes de mayo, no se la pierdan, les vamos a estar dando obviamente la fecha con anticipación porque esto tiene continuación, así es que estén al pendiente justamente de esta segunda parte que vamos a tener y pues obviamente también después les vamos a tener más sorpresas todavía de algunos proyectos que queremos trabajar. Así es que sigan al pendiente, sigan en contacto. Mucha gente respondió, obviamente las respuestas fueron diversas. Y vamos a ver de una vez. Es que unos pusieron unos falsos, otros verdaderos todas. Ajá. Y vamos a ver. La respuesta correcta es que todas son verdaderas. A ver.
No sé. Perdóname, me puse en silencio, hablaba nomás para mí, discúlpame. Sí, mira, la primera es verdadera, la segunda es falsa y la tercera es verdadera. La primera y la tercera son Sí, verdaderas, la estoy bien segunda es entonces. falsa, porque la incertidumbre se gesta dentro de nosotros. Podemos estar la incertidumbre afuera y nosotros vacunados hacia adelante. Ok, entonces la primer ganadora que tenemos que sí respondió bien es María Dolores Heredia, que es de Reynosa. Aquí ya lo tenemos para mandarlo. La segunda persona ganadora, es que todos se fueron en hilito. Me hace que los fintié, ¿verdad? Los fintié, Hugo. Mm, es que las fueron contestando una por una, entonces hay que estar viendo respuesta individual. O sea, no las mandaron muchos como juntas. Cristiana Núñez sería la segunda persona. Cristiana, si nos puedes escribir de dónde eres, porque a Cristiana si no la ubico. Y es la segunda ganadora. Y la tercera sería Liliana Rubalcaba. También Liliana, si nos estás escuchando todavía, nos puedes escribir de qué parte eres para poderte enviar el premio. Y de fuera tenemos a Karen Castillo, que la contestó bien, ella es de República Dominicana. Entonces tenemos a Cristiana Núñez y Liliana Rubalcaba. Y de fuera está Karen Castillo. Ahora, también si son como de aquí de la República, o sea, habría como 6 lugares, ¿no? 3 físicos y 3 digitales. No te escuchamos, Heriberto, de hecho. Es, son seis libros los que hay y son tres para personas que son de aquí de México y tres foráneos. Para que igual lo envían después o te dan después la respuesta o te las envían en este instante, vaya, Ok. se vale, pues. Alma Rodas o Rodas sería la cuarta, no, la quinta ganadora. Y después, por último, tenemos a Beatriz Liceaga, sería la sexta ganadora. Bien, perfecto. Entonces, a las primeras 3, si son de México, les enviaremos el libro físicamente. Si alguno de los primeros 3, porque hay 2 que no ubico, son de fuera, se los enviamos PDF y nos saltamos al que sigue que sea de México para mandarlo físicamente. Pero ya tenemos a los 6 ganadores de los libros. Pues de verdad les agradecemos muchísimo el que se hayan conectado, les agradecemos de verdad muchísimo su tiempo. Como les comenté en un inicio, a mí me causa mucha emoción y me da emoción tener este tipo de entrenamientos, porque no nada más es
enfocado al negocio, sino generalmente también viene la parte de desarrollo humano, también la parte interna, que es muy importante, sobre todo en este tipo de negocios, en el cual es de emociones. Entonces, no nada más es ver con signo de pesos a la gente y no nada más ver pues el beneficio económico, que obviamente sabemos que viene de la mano, pero cuando verdaderamente creo que tratas de ayudar a la gente, cuando tú también te desarrollas de manera interna, pues disfrutas mucho más este negocio, ves frutos, es decir, como que hay más abundancia y de verdad esa frase que siempre tenemos aquí en Nature Sunshine de cuando hay abundancia las vidas realmente se transforman, la verdad es que creo fielmente en ella, porque no nada más es abundancia económica, sino abundancia también en la parte interna, en el desarrollo humano que tú tienes, en esa empatía que puedas generar con la gente y como les comentaba también en un inicio, y es real ese análisis que generalmente vemos y que estamos al pendiente también mucho de los números, es una realidad. O sea, estamos en un negocio en el que ahorita es una gran oportunidad por dos puntos importantes. Uno, por la parte de la salud y dos, por ser un negocio multinivel. Los negocios multinivel, siempre que hay crisis y que hay justamente esa necesidad económica, ayudan a mucha gente. Pero además tenemos la gran ventaja y la gran bendición de tener los mejores productos, suplementos naturales que ahorita ayudan mucho a la gente en la parte preventiva, obviamente siguiendo las medidas que tanto nos recomiendan, pero sí es muy importante reforzar el sistema inmunológico y en general la nutrición. Se ha hecho mucho hincapié, y esto es algo importante que ustedes conozcan, en que ahorita debemos de alimentarnos mejor, debemos de tener fortalecido nuestro organismo, que obviamente viene de la mano con el sistema inmunológico, pero pues conforme van avanzando los días, conforme van avanzando las investigaciones, pues se ha visto también que el coronavirus pues afecta no nada más el sistema respiratorio, entonces es importantísimo que la nutrición en general, la clorofila, el pH, o sea, todos esos temas que siempre manejamos pues estén pues en equilibrio en nuestro organismo para tener una buena salud y ahorita es la oportunidad que tenemos para seguir compartiendo bienestar. De verdad, muchas gracias, Heriberto. Y pues estamos al pendiente de la próxima capacitación para darle continuidad justamente a esto y que podamos seguir compartiendo bienestar, que eso es justamente lo que queremos también. Claro que sí, Hugo, con todo gusto, encantado. Bueno, pues muchísimas gracias, nos despedimos de todos, saludos, gracias a todos los que se conectaron de fuera, cuídense, que tengan una excelente tarde, recuerden lavarse las manos, usar cubrebocas, no salgan si no es necesario porque queremos seguir compartiendo con ustedes después de que pase todo esto, queremos que nuestra gran familia Sunshine esté unida, esté sana y que nos veamos después para abrazarnos, que esto fue un mal momento, pero también una gran oportunidad que tuvimos, así es que cuídense mucho y que tengan una excelente tarde.